Con nosotros está el ingeniero agrónomo César Vega, precandidato presidencial del Partido Ecologista Radical Intransigente, conocido en todo el país como el PERI. César, buenas noches, gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la entrevista. Uno supone que en Montevideo y el área metropolitana ya todo el mundo te conoce, en gran parte del interior también, pero bueno, habría que verlo. ¿Tu origen es frente amplista? Sí. Arranco militar en el 83, recuerdo bien, en el frente, en plena dictadura. Alguna gente de repente leyendo la historia piensa cuando terminaba, pero es que no terminaba nada, porque en ese año torturaron un montón de gurisitos comunistas por allá por el este. Y en el 84 mataron a Roslik. Y nosotros entrábamos de a uno a las casas donde se hacían reuniones. Y bueno, y dejo en el 2007, Semana Santa. ¿Y por qué? Y ya más o menos se le veían las patas a la sota, digamos. Desde el punto de vista O sea que votaste a Tabaré Vázquez en el 2004. Claro. Y ese año voté a Mujica, creo también. Mujica, sí. Y después Tabaré dijo, en junio del 2004, que estaba en contra de las plantas de celulosa, y se les dio por instalar dos allá en Fraiventos. Estaba Bonia y ENCE. Bonia después fue UPM-1. Y a mí eso me pareció que era la gota que rebasaba el vaso. Y arranqué a hacer manifestaciones públicas en el callejón de la universidad, y un día fue medio único eso, porque no hubo planteo de lucha contra la instalación de Bonia y ENCE desde el punto de vista público. Y un día se juntó mucha gente, se tapó el callejón de gente. Y ahí me llamaron a hablar, y yo seguía en las mismas, en la mía, de que no podía ser, intentando cambiar al frente desde adentro, que es lo primero que uno hace. Pero te das cuenta de que no, es imposible. Y bueno, a la vista hasta ahora, todo lo que está pasando. Yo pienso que el frente pierde las elecciones, lo vengo sosteniendo desde hace tiempo. Y de acá a octubre, como todo les va a ir saliendo cada vez peor, no hay nada a la vista que nos indique que les va a salir cada vez mejor. Todo lo contrario, desde el punto de vista agronómico, incluso yo te diría que ahora con la seca esta que se levanta, yo no sé cómo va a andar. Está complicado si no llueve, hoy ya está complicado. Hoy está complicado. Y además los precios han bajado mucho. Los precios de los rubros que nosotros exportamos, ¿no? Algunos. Ya vamos a ir a eso puntualmente. Con respecto al PERI, el Partido Ecologista Radical Intransigente, ¿va a tener presencia en qué lugares del país, en las internas y de cara a octubre? Bueno, para eso nosotros tenemos una reunión muy importante este domingo justamente, en el Club Los Pinares. Está ubicado en Asilo y Propios. Queda una de 8 de octubre y propio. Y ahí nos juntamos con bastante gente que viene del interior. Pensamos estar en 7 departamentos que estuvimos la vez pasada. Y ahora vamos a estar en los 19, si Dios quiere. 18.000 votos sacaste en la elección. Casi. Casi 18.000 votos, lo que en cualquier departamento, en cualquiera hubiera sido una diputación. En Montevideo arañaste una diputación. Sí. ¿Eso incluye que puedas hacer algún acuerdo con algún otro o no? No. Decidimos que para entrar en la política, nosotros que somos gente que nunca participó de una lista, todos nosotros, teníamos que agarrar por este camino. Digamos, un camino limpio del punto de vista político, partidario. Limpio quiere decir que no llevamos mochilas ajenas nosotros. Alguien nos puede decir, ustedes, sí, después si llegamos, sí cometemos algún error, pero por ahora no cometimos ningún error. Voy a ir unas cuantas cosas que tienen que ver con declaraciones tuyas y sí, con preguntas que tendrán que ver con tus propuestas ante la eventualidad de asumir en el Parlamento. Has dicho hace pocas horas que el Mides, por ejemplo, es necesario, pero es un curro, como está manejado. Sí, bueno, es necesario porque hay muchas cosas que están en el Mides que hay que seguirlas haciendo. Pero las puede hacer el BPS, Presidencia, la UPP, las Intendencias. Lo que hay que cerrar, digo yo, es el Mides, como antro, como desastre del Partido Comunista del Uruguay, porque está manejado por el Partido Comunista, por Marina Arismendi, la hija de Rodney Arismendi, y está mal. Hay todo tipo de gastos ahí que no corresponden.
Tú deberías de cerrar entonces si estuviera en tus manos. Totalmente, así como se abrió, para nosotros debe de cerrarse. Cosa a la cual no estamos muy acostumbrados en el Uruguay, porque acá se abren las cosas y nunca más se cierran. Otro tema que te tuvo en las primeras horas en una de las recolecciones de firmas fue el tema el no a la bancarización obligatoria. ¿Por qué? Y bueno, porque era necesario. Nosotros estuvimos desde el primer momento y juntamos firmas hasta hace nada, antes de ayer. Porque el Frente nunca planteó un asunto como esto de bancarizar obligatoriamente a la gente. Si tú querés estar bancarizado, bueno, tenés cómo hacerlo, no hay problema, pero a mí no me interesa para nada. Me interesa seguir moviendo mi dinero y de una manera independiente. Cuando está Cuba o Venezuela, sobre todo Venezuela arriba de la mesa, vos salís al cruce muy duramente contra el gobierno. ¿Cuál es tu posición con respecto a la situación en Venezuela hoy? Bueno, ustedes lo pasaban en el informativo, todavía está debiendo un montón de sus productos que compró a Conaprol y a otras empresas acá en Uruguay, no ha pagado. Y también yo creo que hay un montón de, le llamamos curros también, que incluyen algunas personalidades del gobierno, y por eso no se investigó, pienso yo, y nosotros hubiéramos dado el voto en el Palacio Legislativo para que se investigue eso, y creo que hay que volver sobre eso, para que se investigue todo. Los negocios con Venezuela incluyen lo de ANCAP, que perdimos tanto dinero que estaríamos necesitando ahora. Por eso yo creo que las comisiones investigadoras hay que votarlas a todas, siempre, vengan de donde vengan. Tema producción hortifrutícola, podríamos decir. Te hemos entrevistado muchísimos periodistas en radio y en televisión, y a veces elegiste, en radio también, pero en televisión, aparecerte con un montón de ajos, por ejemplo. Sí. Y vos decís, es insólito que estemos importando ajos de China y que claro, no los plantemos acá. Sí. Y después te vas y vienen los mensajes y es muy fácil, es hacer esa demagogia, pero si no se hace, es por algo no se hace, o se puede hacer. No es demagogia. Los costos del país están muy altos. Y si tú te pones a hacer cualquier cosa, dependés de esos costos del país, que están altísimos. Por algo Montevideo es la ciudad más cara de Latinoamérica, pero todo está caro. La luz eléctrica, todos los insumos que usamos, ¿no? Impuestos, para empezar, que han subido a más del doble en términos reales desde que deja Jorge Valle. Luz, combustible... está todo caro, entonces tú después no podés competir, pero nosotros podemos plantar ajo no solamente para lo que se necesita acá, sino para exportar. También está el caso de la yerba mate que estamos usando de bandera. ¿Y por qué no se hace? Sí, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Me quedó colgado ahí cuando... Precisamos 5.000 a 10.000 hectáreas de yerba mate plantar urgente para dejar de importar la cantidad que se importa. Y acá ya se está plantando, ojo, ya nos vamos a enterar. Sí, eso lo has manejado públicamente, pero no me gusta, pero me quedó colgando con respecto a lo de Venezuela, porque dijiste por allí, también hay curros allí, y también hay responsabilidades que investigar. ¿A qué te referís concretamente? Bueno, está todo el tema de las casas aquellas que se exportaron a Venezuela. Las casas prefabricadas, que sí, seguramente dicen que no se armó ninguna, o sí, 3 o 4. Sí, por ejemplo, ese es uno. Hay sobrefacturación, se dice, en alguna de los ítems como libros. No sé, yo creo que hay que estar ahí adentro para poder entrar a meterse en los asuntos, eso, ¿no? Como ingeniero agrónomo y con el seguimiento que vos hacés de determinado tipo de noticias, porque te conozco como un obsesivo del seguimiento internacional de cómo se solucionan algunas cosas. El tema cianobacterias, por ejemplo. El ingeniero Panario dice que años llevará terminar con esto. Ahora pienso que nos quedamos en verano, entonces. Sí, puede ser, sí. Vamos a ver el año que viene. Ojalá tengamos suerte. Pero el estuario ya viene a quedar más o menos en la condición de la desembocadura del Mississippi, que sería ya una condición muy lamentable. Pero empezamos a parecernos, o sea, por la desembocadura de los ríos, Uruguay, Paraná. El Paraná más bien baña para el lado de la Argentina, o sea, salvo que venga muy crecido y el viento acompañe del lado del oeste. Pero tenés el San Salvador, Santa Lucía, con el inóculo, la bacteria presente, lo nitrógeno, fósforo y otros elementos que son el alimento de la bacteria, la temperatura que puede estar más alta y provoca la reproducción más rápida.
Todos estos elementos, el viento, depende para dónde sople, qué tan agitado esté el agua, son los que van a determinar si nosotros tenemos más o menos suerte y habrá más o menos o más bacterias reproduciéndose. Entonces, no debería de haber sido nunca así. El planteo tiene que ser otro. El planteo tiene que ser que no debemos admitir la contaminación para que no tengamos que después andar solucionando este problema. Eso es. La última por hoy, toda esta saga José Nino Gavazo, los comandantes en jefe, bueno, y ahora esta polémica decisión de un juez que ha sido apelada por el fiscal Percivale de que ya no tiene ni siquiera tobillera en su prisión domiciliaria. Sí. ¿Qué reflexión te merece el episodio Gavazo desde las actas acá? Sí, estaba viendo las informaciones que ustedes daban y me parece tremendamente lamentable esa decisión de la justicia, que más bien parece una injusticia, ¿verdad? A su vez andan otros por ahí en sus casas, tal vez viéndonos, riéndose de todos nosotros. Ellos fueron torturadores, ellos fueron asesinos, ellos fueron muy cobardes, porque todo eso lo hacían con jovencitos o personas, a veces mujeres embarazadas, a las cuales tenían indefensos allí. Entonces, cuando hay una persona tan cobarde, pero hay que ser mismo bien cobarde para hacer lo que hicieron, no se merece este tratamiento. Se merecen estar presos en una cárcel, en estrictas condiciones de seguridad. Entonces, cuando tú das ese tipo de mensajes a la población, lo que estás dando como mensaje es que la impunidad rinde en el Uruguay. O sea, la injusticia en el Uruguay está dándole un mensaje negativo a la gente. La impunidad continúa en el Uruguay. César Vega, gracias por hoy. Muchas gracias. Nos vamos a reencontrar, el año es largo y va a tener seguramente 3 instancias electorales. Muchas gracias, Miguel.